Cuando lo peor haya pasado, buenas noches, es lunes a la noche, es el título de un libro de Pablo Ramos, de ficción, y hay que preguntarse si lo peor ya pasó respecto a este larguísimo conflicto con el campo que nos tenía a todos hartos, después aturdidos, y ahora, bueno, con la decisión de pasar el tema al Congreso de la Nación, se avisora cuestiones técnicas que pasan o deberían pasar por señores legisladores fundamentados, capacitados, probos, para encontrarle salidas al laberinto. Y bueno, hay que ver si esto francamente se produce o si queda inmerso en un cuadro de politización donde todos están con las calculadoras viendo cuántos diputados tiene el kirchnerismo, cuánto tiene la oposición. Me parece que el debate debería ser un tanto más cualitativo, me parece que se trata aquí de tener en cuenta que la cosa no viene bien para el kirchnerismo. Hay muchos legisladores, fundamentalmente de provincia de Buenos Aires, que no quieren tener complicaciones. Ustedes saben que la presión social que nació en el 2001, que las cacerolas han salido de las alacenas, que como les decía, ¿no? Nació otro control social que va más allá de los partidos políticos, pero esto es tema para otro programa. A ver, ¿quién resiste un archivo en la Argentina? Son muy pocos, ¿no? Yo los invito a que observemos un informe muy cortito y después seguimos con esta editorial de apertura. ¿Cuánto le cuesta? Las retenciones a Santa Fe, 500 millones de dólares. Yo tuve una discusión con el doctor Duvalde en su momento con el tema de retenciones. Relativamente no estoy muy de acuerdo con ese tema. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿A ustedes le están pidiendo 500 millones de dólares a Santa Fe para bancar la burocracia nacional? Lo mismo nos está pasando a nosotros allá. Entonces, ¿por qué tenemos que ir nosotros soportando la burocracia del Estado Nacional ineficiente que no llega a ningún lugar del país? Y no mentimos, porque la presidenta en la campaña, cuando le preguntaron, ¿usted va a sacar las retenciones? La presidenta dijo que no. No se hizo como se hizo tantas veces en la Argentina, que se decía, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y después se decía, no, bueno, esto lo decíamos en campaña porque después no se podía hacer. Tenemos que ir nosotros soportando la burocracia del Estado Nacional ineficiente que no llega a ningún lugar del país. Yo creía que realmente estaba ante la batalla por la redistribución del ingreso. Es concentración de poder, yo creo que ellos quieren todo, que esto no es por el bien común, sino es por el poder total. Me conocen antes de ser presidenta de la República Argentina. Me conocieron como senadora. Senadora, su actitud de ayer y hoy, ¿sabe que es producto de su contradicción? ¿Cuál es su contradicción? Que se opuso a los superpoderes en otros gobiernos. Fernández de Kirchner. Negativo. Negativo. Y hoy que lo hace el gobierno de su marido, usted dice que lo que era antes malo, hoy es bueno. ¿Está conforme con el resultado de la elección? Sí. Por el gobierno, que paulatinamente en estos 3 meses difamó, insultó, provocó. Cualquiera puede estar en democracia manifestando y protestando en la calle. Lo que no puede haber es patotas, como las que hubo en Olivos. Bueno, aquí tienen un extracto de las cosas que pasaron. Que no se vuelvan a repetir estas imágenes. El señor Moreno, secretario de Comercio Interior, con esos cánticos setentistas, oxidados, los gorilas. Me parece que el error del Ejecutivo Nacional fue tomar el campo como una entidad, cuando hay diferentes sectores, no son lo mismo los estancieros que los minifundistas, la situación es bastante compleja. Bueno, basta de crispación, volvamos al diálogo, empiecen a dialogar, no griten tanto, la sociedad está angustiada, se siente en el bolsillo la crisis, por eso el descenso
abruptos de la Presidenta de la Nación en imagen, está en 14% en Rosario y zona. Dialoguen, acuerden, pacten, son palabras que en una democracia resultan fundamentales y que en Argentina, bueno, parecen estrambóticas, cosas alejadas del manual. Fue un día hoy lunes de reuniones. Cobos, vamos a hablar al final, editorial de cierre, le vaciaron la reunión, estuvieron Wiener, Schiaretti, Rodríguez Sá, y bueno, la presidenta recibió a los que hace pocas horas calificó como golpistas. La dinámica de la realidad argentina es tan loca que uno lo que pretende es que se desacelere, no como se está frenando la economía, que bajen las tensiones y que podamos tener un país normal de acá en poco tiempo. Nos va a acompañar en el próximo bloque el profesor de Derecho Constitucional, Roberto Zuckerman, para tratar de entender un poco de qué se trata este proyecto de retenciones, qué se puede hacer en el Congreso de la Nación frente a este marasmo de opiniones que francamente hacen que uno y que el ciudadano común entienda francamente muy poco. Ya regresamos. Lo prometido, está con nosotros el profesor de Derecho Constitucional Roberto Zuckerman. Lo habrán leído el domingo en el diario La Capital. Bienvenido a En Profundidad, Zuckerman. Buenas noches. Bueno, lo que queremos es como primer punto de la cuestión, es saber si lo que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional se puede modificar, hasta qué punto esta modificación es posible, si la pulpa de esta cuestión, que son las retenciones, pueden bajarse, se puede trabajar sobre eso. Lo que envió el Ejecutivo es un proyecto de ley y tiene el trámite de cualquier proyecto de ley. Los únicos mensajes del Ejecutivo hacia el Congreso que no se modifican, que no se pueden modificar, que se votan por sí o por no, son los donde el Congreso ejerce un control. Por ejemplo, hay una comisión bicameral permanente que controla los decretos de necesidad de urgencia, la legislación delegada, los vetos parciales, donde se aprueba o no, dice si es válido o inválido lo que hizo el Ejecutivo. En este caso no pasa eso. Por eso cuando empezó a hablarse de paquete cerrado y todo eso, surgieron dudas. Esto está clarísimo, digamos. El Ejecutivo envía un proyecto de ley y este proyecto de ley es debatido primero en comisión, después en el Pleno de la Cámara de Diputados, después va a pasar a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores puede volver a modificarle, agregarle, sacarle cosas y de esa manera, al ser Senado la Cámara Revisora, si le hace modificaciones va a volver a diputados. Es decir, el proyecto no puede más que iniciarse en una Cámara, ir a la Cámara Revisora y volver a la Cámara si es que le realizó modificaciones la Cámara Revisora. Por lo tanto, a ese proyecto se le puede poner, sacar, modificar, lo que sea, y por supuesto que también puede entrar a jugar con otros proyectos que ya están presentados u otros que se puedan presentar para, de alguna manera, realizar toda una política agropecuaria general, ¿no? ¿Las retenciones son un impuesto técnicamente hablando? Está muy discutido. A ver, vamos a marcarlo de acuerdo a lo que establece la Constitución. La Constitución, artículo 4, dice cómo el Tesoro forma sus recursos para afrontar los gastos. Habla de los derechos de exportación e importación, menciona otras cosas y después dice otras contribuciones. En el artículo 9 de la Constitución pasa exactamente lo mismo, digamos, distingue los derechos de importación y exportación de otras contribuciones. En el artículo 17 de la Constitución dice que el Congreso es el que tiene la facultad de legislar en materia de contribuciones de acuerdo a lo que establece el artículo 4, lo cual ahí pareciera que la distinción que hizo antes, ahí no la hace. Claro. Como que pone los derechos de importación y exportación junto con los tributos. Y por otro lado, el artículo 75, inciso 1 de la Constitución, habla de legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación como facultad del Congreso de la Nación y lo distingue en un segundo inciso donde establece el resto de las contribuciones directas o indirectas,
donde podemos encontrar el resto de los tributos que son coparticipables. Por lo tanto, también se sostiene que estos derechos de importación y exportación no son coparticipables. A ver, la discusión va a seguir, digamos, es decir, parecería en un punto que son tributos, más allá de que se le da una distinción por separado. La pregunta era, o sea, yo cuando estudiaba Derecho aprendía que no podían superar el 33%, las retenciones están en el 46, 47, digamos. Lo que pasa es que, supongamos que los derechos de importación y exportación, en este caso las retenciones, son tributos. Bueno, que sean tributos no significa que sea un tributo como cualquier otro. En realidad, lo que se ha dicho mucho en este tiempo del tope del 33%, no lo establece la Constitución. Lo que establece la Constitución es que no puede haber confiscación de bienes. Por lo tanto, un impuesto es confiscatorio o no, de acuerdo, en definitiva, a lo que termina estableciendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo que ha dicho, en base a ese monto del 33%, es que el impuesto a la herencia no puede superar ese monto. En definitiva, lo ha dicho en algún otro caso, pero lo que también ha dicho, por ejemplo, la Corte, es que no, el tope de 33% o los topes no funcionan cuando se habla de superposición de impuestos. Es decir, uno paga impuestos a nivel municipal, provincial, nacional, distinta clase de impuestos de distintos niveles. Bueno, eso no significa que también tenga un tope de 33%. O sea, no es una cuestión tan sencilla. Lo cierto es que no hay antecedentes sobre el tema y la Corte ha dicho mucho en cuestión impositiva. Por ejemplo, ha dicho que los tributos pueden tener funciones extrafiscales, digamos, cuando también se discute esto, bueno, esto es una medida fiscalista, esta es una medida que es de política económica, bueno, digamos, en definitiva no es tan claro y tan sencillo como para uno poder aventurar y decir, bueno, la Corte va a decir que esto es confiscatorio. Claro. Uno observa que la cuestión obviamente está muy politizada y más al pasar al Parlamento, cuando ahora sí ya se trata de algo muy técnico que debería ser materia de análisis, no digo que los legisladores directamente, pero por parte de sus asesores. ¿Usted nota que el Congreso está preparado para una discusión de estas características? Porque uno nota un Parlamento, a ver, mucho menos, si se quiere, cualitativamente hablando, de mucho menor espesor que en años anteriores. Bueno, sin embargo, yo por lo que conozco, digamos, que conozco el funcionamiento de comisiones, etcétera, yo entiendo que sí, digamos, que el Parlamento está preparado para tratar este tema como cualquier otro tema. Lo que yo siempre creo es que sería bueno que el Parlamento sí refuerce en una oficina de presupuesto, digamos. Que esto sí sería bueno también para analizar porque ¿qué pasa, digamos? El que termina manejando los números es el Ejecutivo. El Ejecutivo prepara el presupuesto es aprobado por el Congreso, pero en definitiva después es bueno, y después el Congreso aprueba la cuenta de inversión, pero es bueno que el Congreso tenga una oficina de presupuesto donde analiza el seguimiento del presupuesto y que por otro lado haga el análisis de los costos de cada proyecto que sanciona. Porque si no, se legisla de manera irresponsable. Digamos, si el Congreso dice, bueno, vamos a subir o bajar una determinada alícuota, o dice, vamos a eliminar un impuesto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en definitiva, tiene que saber qué repercusión tiene en la economía del país, porque esto, digamos, es lo que uno a veces critica de la oposición. Uno como opositor trata de justamente proponer cosas que sean de impacto, que la sociedad vea cómo están defendiendo sus derechos, pero a veces es complicado plasmar, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, lo que pasa ahora con el tema jubilaciones. La Corte le dice al Congreso, ustedes tienen que establecer un sistema de movilidad. Bueno, al Congreso no le resulta demasiado sencillo, pero también porque el Ejecutivo, cuando hace números, dice, el pagar una determinada movilidad genera un costo y digamos, una erogación en las arcas públicas muy importante de acuerdo a las políticas económicas que sigue cada gobierno. ¿Se necesita alguna mayoría especial para aprobar esta cuestión? No necesita ninguna mayoría especial
porque justamente, digamos, no es un tributo que tenga una asignación específica, donde sí se establece una mayoría especial, por lo tanto no hace falta ninguna mayoría especial. Su percepción como, ya no como hombre de leyes, sino como también imbuido en las cuestiones políticas, es que puede haber sorpresas respecto a lo que salga del Congreso, teniendo en cuenta lo que envió el Ejecutivo. No sé si sorpresas, lo que creo que está claro es que el proyecto va a tener modificaciones. Es decir, eso lo dice el oficialismo claramente. Es más, como está tratando de que el proyecto se sancione con el mayor consenso posible, bueno, claro, no va a poder acordar con los que quieren derogar las retenciones, pero sí va a poder acordar con quienes consideran que determinadas cosas se deben modificar, o la cuestión relacionada con los subsidios, o con cuestiones relacionadas, a lo mejor, hasta con la misma modificación de la alícuota, digamos. Es más, yo creo que es recomendable que justamente se produzcan modificaciones para que el Congreso pueda demostrar, digamos, su autonomía. Que tiene su autonomía, digamos, que se debaten cosas, que juega un rol importante y que, en definitiva, siempre que el país lo necesitó, en épocas de democracia estoy hablando, siempre el Congreso estuvo ahí, ¿no? Si no, recordemos la crisis del 2001, digamos, el papel fundamental que jugó el Congreso, ¿no? Entonces, un poco también pasa esto, ¿no? Es decir, el Congreso como que la sociedad le resta importancia, lo subestima, pero siempre está esperando su oportunidad para reivindicarse. En materia de derecho comparado, porque esto no se ha hablado mucho, ¿qué pasa en otros países con el tema retenciones? ¿Existen, tienen en algún lugar este valor que le ha puesto el gobierno nacional? Bueno, esto depende siempre, digamos, de la política económica de cada gobierno, es decir, los países que tienen determinadas políticas económicas intervencionistas tienen alto nivel de retenciones o no, de acuerdo a lo que quieran o no proteger. Es decir, puede ser que tenga alto nivel en determinados productos y en otros no. Es decir, esto no es uniforme. Está claro que la carga impositiva en muchos países, sobre todo europeos, lo que son todas las democracias, digamos, escandinavas, digamos, tienen todos un alto subsidios nivel agrícolas en el caso de Estados Unidos. Por supuesto, digamos. Lo que pasa es que yo creo que no se habló demasiado en este conflicto, pero que siempre se suscita con relación al tema de impuestos, que es que la gente le cuesta pagar impuestos porque entiende que los impuestos no vuelven en servicios y digamos, en una protección del Estado, ¿no? En algo activo, en hechos concretos del Estado, ¿no? Es decir, justamente, digamos, anoche veía la película de Michael Moore sobre el tema de la crisis, digamos, el problema de salud del sistema de salud en Estados Unidos, y entonces va a distintos países como Francia o Inglaterra, que tienen una gran presión tributaria, donde la gente va a los hospitales en forma gratuita, digamos, y no tiene que pagar absolutamente nada, ¿no? Es decir, entonces pareciera como que en determinados lugares hay una conciencia del pago de tributo, como que el tributo se paga con gusto porque sabe que en definitiva después vuelve todo. Acá a lo mejor uno tiene la sensación que paga los tributos y además después necesita pagarse la medicina, pagar la seguridad, pagar la educación, digamos, y entra un poco en conflicto con eso. Eso no significa que no haya que pagarlos, ¿no? A veces los periodistas trabajamos en la inmediatez, ¿no? La cosa, bueno, ahí hay reuniones y creemos que el pasado mañana se soluciona el tema o hay una ley. Esto lleva un proceso de trabajo en el Parlamento engorroso, lento y puede llevar semanas de tratamiento. Sí, yo creo que en realidad conviene encontrar un equilibrio en este caso puntual. Hay proyectos de ley que están tramitándose durante un año o más de un año y es absolutamente positivo que así sea. En casos como este, me parece que un debate breve va a significar que crean que no hubo debate y un debate más extenso van a pensar que están pateando la pelota para adelante, digamos. Entonces, me parece que hay que tratar de transparentar el debate, que la gente pueda ver lo que se está debatiendo, pero que en definitiva no sea demasiado prolongado. Lo que sucede, digamos, y yo lo escribía en una nota hace 10 días más o menos,
digamos, donde hablaba del tema de la masividad del piquete. Es decir, me parece que hemos perdido la paciencia como sociedad, una vez más, ¿no? Sí, sí. Es como que nosotros nos creímos que el país ya estaba totalmente normalizado, que nunca más íbamos a tener ningún conflicto, que el progreso iba a surgir, digamos, iba a seguir de manera indefinida y que de esa manera íbamos a conseguir la redistribución de la riqueza y todo. Está claro que nos falta mucho todavía y no tenemos la paciencia para esperar ni los cambios legislativos, ¿no? Es decir, está claro que la elección legislativa del año que viene va a tener un escenario distinto, digamos. Claro. Habrá propuestas de los sectores del agro donde apoyen determinadas proclamas partidarias. Digo, también pasa un poco eso. Hemos perdido la paciencia, ¿no? Esto de, yo, por decir una cuestión local, digamos, este tema del, no sé, querer ir a hacerle un piquete al intendente, Sí, sí. digamos, un intendente que camina por la calle normalmente, o no sé, tomar la universidad por una cuestión relacionada con la seguridad privada. Una locura. O sea, Sí. todo es una cosa que hemos perdido la paciencia y queremos que lo solucione ya. Cuando en realidad la justificación de un piquete, digamos, está claro que tiene que ver con un alto nivel de necesidad y urgencia de la persona que Claro. está reclamando ante una cuestión Se ha excepcional. perdido el sentido común, es la sensación que uno tiene. Sí, sí, y creo que, digamos, siempre las reacciones de participación son espasmódicas, ¿no? La sociedad participa y reclama en un determinado momento, generalmente términos más egoístas que solidarios, Sí, sí, digamos. tocan el bolsillo. Sí, es más o menos así. Y sería bueno, como uno siempre incentiva la participación, que la gente trate de participar más, sea en su escuela, sea en una cooperadora, sea en un club, sea en un partido político, en una sociedad, una organización de la sociedad civil, digamos, cualquier ámbito de participación, digamos, siempre es bueno para tratar de fortalecer, ¿no?, la ciudadanía. Roberto Zuckerman, le agradecemos mucho haber estado en profundidad aclarándonos estas cuestiones. No, a ustedes por tratar estos temas. Hacemos el corte y estará con nosotros el futuro presidente del Partido Justicialista Santafesino, el senador por el Departamento General López, Ricardo Espinosi. Han pasado cosas mientras nos consumía la atención el clima de animadversión entre el campo y el gobierno, y una de las cosas que pasaron tienen que ver con el Partido Justicialista en Santa Fe. Nosotros no nos olvidamos del tema porque somos el único programa 100% político de la ciudad, y ustedes habrán escuchado la palabra de Agustín Rossi criticando duramente a Carlos Reutemann, a Espinosi, estuvo Espinosi acá. Bueno, finalmente se unieron, van a compartir listas y el presidente va a ser el señor que tengo enfrente, Ricardo Espinosi, senador por el Departamento General López. Bienvenido. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esta lista de unidad después de cosas que se dijeron muy fuertes y que a uno le hacen pensar, bueno, más allá de que vayan todos en una lista, salvo en algunas departamentales, hay diferencias de proyectos? Sí, por supuesto que hay diferencias. Más que una lista de unidad, a mí me gusta decir que es una lista producto de un acuerdo político en una coyuntura muy difícil de la provincia de Santa Fe y de la Argentina. Es esta una elección que estaba prevista para el mes de marzo, originalmente. Por lo tanto, un congreso partidario prorrogó los mandatos de todos los niveles de conducción del justicialismo. Había que reorganizar el partido a nivel nacional. Recordarán ustedes aquel consenso alrededor de la figura de Néstor Kirchner, que lo puso como presidente del PJ a nivel nacional. Por lo tanto, eran muchos quienes opinaban que una nueva prórroga podía poner al justicialismo santafesino en una causal de intervención por parte del justicialismo a nivel nacional, y comenzó entonces a desandarse el cronograma electoral con dos sectores que íbamos a discutir y a competir por la presidencia del Partido Justicialista. En el medio, un pedido del Consejo Nacional Justicialista, a partir de una cantidad muy importante de sugerencias y de pedidos, casi en términos de exigencias por parte de intendentes y presidentes comunales,
que no creían oportuno dirimir una interna de nuestro partido en el medio de semejante caos, producto del desencuentro entre el campo y el gobierno de la nación. Se hicieron análisis y evaluaciones y consideramos que era oportuno e importante para el justicialismo tomar una decisión a este nivel. Ese acuerdo político hizo que a partir de los próximos días el partido cambie su conducción y me tenga como el próximo presidente en la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo influyó esto que fundamentalmente en los medios nacionales se presentaba como una interna entre Kirchner y Reutemann? Y bueno, había indicios de que a través tuyo, reutemista, se impondrían sobre Rossi, que representaría al kirchnerismo, y que la decisión, según tengo entendido, la tomó también la presidenta de la Nación una vez después que recibió a Hermes Wiener en la Casa de Gobierno y que notó que ya no se podía tomar a Wiener como un aliado. Yo creo que pasaron muchas cosas, muchas que conocemos y tal vez otras que forman parte de la especulación y el análisis de los distintos niveles. De todas formas, era inevitable que se realizaran análisis que llevaran a nacionalizar esta elección. De hecho, fui consultado por primera vez en un tema por muchísimos medios nacionales que reflejaban esta como una disputa entre el kirchnerismo y Reutemann, en el caso de la provincia de Santa Fe. De todas maneras, nosotros tenemos muy en claro cuál es la responsabilidad que debemos asumir como justicialistas, cuál es la responsabilidad que le cabe al peronismo como oposición en la provincia de Santa Fe, y nos encaminábamos a eso, a transformar a nuestro partido en un ámbito de debate y de discusión, no solamente para los peronistas, sino para toda la ciudadanía que, supongo yo, espera tener al peronismo a la altura de las circunstancias, acompañando las políticas del gobierno socialista, si estamos de acuerdo, pero generando cada vez que nos oponemos a algún tema una alternativa a partir de la gran experiencia que tenemos después de haber gobernado tantos años la provincia. Por lo tanto, era encarar este proceso interno una responsabilidad que nos pone ahora al frente de una conducción con la participación de todos los sectores. Muchos que pensamos parecidos y muchos que pensamos distintos, y estas diferencias se hicieron notar y mucho en el conflicto con el campo. Sí. Yo escuchaba atentamente lo que hablaban recién, seguramente el año próximo, y ojalá de aquí en adelante siempre, cada candidato en campaña deberá decir claramente cuáles son sus proyectos, cuáles son las ideas que va a acompañar y cuáles no, porque la gente necesita saber con claridad quién va a defender qué intereses. A mí me parece lógico, y a otros compañeros no, que un legislador que representa los intereses de la provincia de Santa Fe haga justamente eso. Mi origen está en Venado Tuerto, en el departamento General López. Una vez que asumí, a pesar de venir del justicialismo, soy el senador de todos, el que tiene la obligación de defender los intereses de toda la región. Y quienes representan a la provincia de Santa Fe, lo mismo en el Congreso de la Nación. Nadie puede pensar que directa o indirectamente esta provincia gira alrededor de las políticas agropecuarias. Es más, creo que luego de salir de esta coyuntura, nuestro gobernador, como el resto de las provincias de la región centro, provincia de Buenos Aires, etcétera, deberán ser convocados para diseñar políticas a mediano y a largo plazo. Necesitamos políticas de Estado en este tema. Esas son las diferencias con las que nosotros vamos a trabajar dentro del Consejo Provincial del Justicialismo. Me parece que ese debate va a enriquecer las posturas, no vamos a disimular nuestras diferencias e iremos transitando este proceso seguramente que nos llevará al año próximo para seleccionar nuestros candidatos a legisladores y luego para cada uno desarrollar un proyecto que nos pueda poner nuevamente en la senda de la victoria cuando se dirima la gobernación de la provincia de Santa Fe. ¿Hasta qué punto complica al peronismo provincial lo sucedido con el campo? Porque obviamente hay diferencias. Vimos a Reutemann recorriendo los piquetes, a vos y a otros dirigentes con posturas críticas hacia lo del gobierno, pero bueno, Agustín Rossi es el jefe del bloque de diputados nacionales y la cara visible de la defensa de lo que estableció el gobierno.
¿Cómo se leerá, cuál es tu percepción en la sociedad santafesina a la hora de votar en el 2009? Bueno, mucho depende de la claridad con la que nosotros lleguemos al electorado. Mucho tendrá que ver la participación o no de Carlos Reutemann como candidato el año próximo y de todos quienes hemos tomado una posición pública en este tema. Los santafesinos van a ir a los archivos el año próximo para saber qué ha opinado y cuál ha sido la actuación de cada uno de los candidatos que le presenta el justicialismo de cara a las próximas elecciones, ni más ni menos que quienes deberán defender los intereses de la provincia a partir del año próximo en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, seguramente en este proceso de selección de candidatos que se dará dentro de un año, habrá que ver cuál es el aporte que realizan los distintos sectores y bueno, y cómo ha evolucionado este tema en la política a mediano plazo en Argentina. ¿Qué pasa con quienes votaron a Kirchner, en este caso en el departamento General López, quienes votaron a Cristina, sectores rurales y que bueno han vivido todo este trauma? ¿Se sienten traicionados? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sí, hay cierto desencanto de parte de sectores que acompañaron por distintos motivos la posibilidad de la continuidad del gobierno de Néstor Kirchner a través de Cristina. Yo creo que hubo mucho de aprobación en ese momento donde se puso a toda la sociedad argentina a evaluar lo que había ocurrido desde el 2001 hacia adelante, se aprobó la gestión de Kirchner y bueno, cuando se hablaba de reafirmar algunas políticas, cuando se habla de redistribuir la riqueza, cuando se habla de obras de infraestructura que necesita la Argentina para crecer y desarrollarse, todos o la mayoría de nosotros vamos a acompañar. El problema es cuando no se dice claramente a partir de dónde se va a realizar esa redistribución de la riqueza o cuáles son los fondos con los que se van a desarrollar esas obras de infraestructura. Por lo tanto, cuando uno analiza en la provincia de Santa Fe que en una gran cantidad de pueblos y ciudades intermedias ganó Cristina, evidentemente se impone reanalizar la situación para poder entender y saber cómo se va a comportar ese electorado el año próximo. Pero mucho de eso, independientemente de lo que ocurra con la nación, dependerá del comportamiento de los dirigentes puertas adentro de la provincia de Santa Fe. Estamos dialogando con el presidente, va a asumir el 13 de julio del Partido Justicialista de Santa Fe, Ricardo Espinosi. Hacemos el corte y volvemos con él. Seguimos dialogando con Ricardo Espinosi y la pregunta ahora está referida a cómo visualiza, en este caso el reutemismo, la marcha del gobierno de Hermes Wiener, después de tantísimos años, de 24 años de administraciones justicialistas. Bueno, ha cumplido Wiener ya sus 100 días en el gobierno. ¿Qué análisis, qué lectura hace? Lo analizamos con cierta preocupación. La verdad es que 6 meses o 100 días es 6 meses. Es un tiempo relativamente corto para un balance, pero sí un tiempo interesante para conocer cuáles son las políticas que se están aplicando en cada área del gobierno. Pasamos estos últimos 100 días todos con la mirada en otro lado, por lo tanto creo que es un hándicap adicional, en este caso del gobierno de Wiener. No vemos avances importantes en ninguna de las áreas, al contrario, escuchamos a intendentes y presidentes comunales que no han podido concretar en lo que va de la gestión ni siquiera medio metro de ripio. Se han demorado una cantidad de procesos que tienen que ver con leyes que aseguran presupuestos a intendentes y presidentes de comuna, como si se quisiera separar lo que fue el gobierno anterior del actual. En el tema seguridad, que entiendo que es el tema que más preocupa a los santafesinos, cualquiera sea el lugar donde uno vive en la provincia de Santa Fe, hay un reconocimiento por parte del responsable del área en el gobierno de la provincia que los resultados no se van a ver en lo que resta de gestión, con lo cual la gente se pregunta en manos de quién están nuestros bienes y nuestras vidas. Hay una cantidad de hechos delictivos impresionantes, fundamentalmente en la capital de la provincia, pero que se reproducen tanto en Rosario
como en otras ciudades, como hemos visto últimamente en las noticias de los diarios. Me da la sensación de que comienza a haber un pedido de rediscutir los salarios por parte de los distintos sectores, cuando en algún momento se percibía que la discusión se había dado para todo el año, y no tenemos fundamentalmente desde la legislatura una agenda de proyectos. Cuando un gobierno llega y quiere modificar y quiere cambiar cosas, lo primero que aparece es una gran agenda legislativa que se envía a las cámaras para dar a conocer cuáles son las leyes que se pretenden cambiar, cuáles son los cambios que se pretenden introducir. La verdad es que nada de eso ocurre en la provincia de Santa Fe. Hemos recibido proyectos aislados, aquel proyecto para multiplicar los ministerios, lo que ha generado una multiplicación del gasto político, porque son muchos más los ministerios, se han duplicado o triplicado los sueldos. Hemos recibido proyectos para crear cargos docentes e ingresar policías, pero de acuerdo a los números que se presentan siguen siendo deficitarios. Por lo tanto, creo que del mismo modo que lo percibe la gente, no hubo cambios, aquellos cambios tan promocionados a partir de lo que se hablaba del agotamiento institucional, del desgaste de un gobierno justicialista después de tantos años, y seguimos a la espera. Nosotros nos hemos propuesto ser prudentes y ser pacientes, un gobierno nuevo que necesita acomodarse, con ministros que necesitan adecuarse, conocer la geografía santafesina, que es interminable, y seguramente a partir de la segunda mitad del año comenzaremos a señalar en cada área de gobierno cuáles son las cosas que a nosotros nos parecen que no funcionan definitivamente. Vas a ser el presidente de un partido que en Rosario tiene una crisis, ya diríamos, permanente, ¿no? En las últimas elecciones los candidatos fueron extrapartidarios. ¿Cuál es la idea? Porque además va a haber elecciones en Rosario para las departamentales. Es decir, el acuerdo se logra a nivel provincial, va a haber elecciones en Rosario, en Capital, en el departamento de Vera, Iriondo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo se cambia esta realidad del peronismo rosarino? No, me parece que el peronismo rosarino tiene una magnífica oportunidad si es que tomamos en cuenta los mismos argumentos que el socialismo esgrimió para llegar al gobierno de la provincia. Al finalizar esta gestión socialista, serán más de 20 años al frente de la Municipalidad de Rosario. Ese mismo agotamiento institucional, ese mismo desgaste seguramente va a afectar al socialismo. Ya hay situaciones que no pueden disimularse. Apreciarán ustedes que durante mucho tiempo los logros de Rosario los capitalizaba el intendente y el socialismo. Y las cuestiones pendientes, aquellas que no se podían resolver, eran responsabilidad de la provincia gobernada por el justicialismo. Desde hace un tiempo ya esto no sucede. Cuando se levanta al costado de la avenida Circunvalación una villa de emergencia, ya la culpa de la pobreza no podrá ser responsabilidad del gobierno provincial porque es socialista, y la respuesta deberá venir entonces del propio municipio o de la provincia. Me parece que cada uno de los problemas que vayan quedando o apareciendo en la municipalidad, en el municipio de Rosario, que tengan que ver con el transporte, que tengan que ver con la basura, que tengan que ver con la contención social, con la inseguridad, ya la culpa no podrá ser de otro partido más que del socialismo, con lo cual el justicialismo deberá generar proyectos alternativos, del mismo modo que nosotros en la provincia, supongo que los concejales aquí y el propio partido acompañar lo que está bien, y cuando haya cuestiones que no se puedan resolver, presentar proyectos alternativos. Insisto yo, en un gran capital, un patrimonio que tiene el peronismo después de haber gobernado muchos años, una gran experiencia y mucha gente a quien consultar por políticas de educación, por políticas de salud, por políticas de seguridad. Entonces, el peronismo deberá darse el trabajo de ubicar dentro de nuestro partido, porque los hay, dirigentes o personalidades confiables para mostrarle al electorado rosarino, comenzar a elaborar un proyecto alternativo a este proyecto que comienza a tener síntomas de estar llegando al final. Un proyecto que se agota, del mismo modo que tal vez se agotaron esos 24 años de gobierno justicialista en la provincia. Yo noto dos cosas al respecto. Primero, se decía, bueno, el
Socialismo se ocupa del centro y se olvida de los barrios. En las últimas elecciones ganó en todos lados, en el centro y en los barrios. Y lo otro que me parece a mí fundamental a la hora de que el socialismo se imponga en Rosario es que hay recambio. Es decir, se fue Wiener, vino Lifchitz, se va Lifchitz, vendrá, no sé, Girardi o algún otro. Y como que en el peronismo esto no sucede, son siempre las mismas caras que hace mucho tiempo vienen y por eso se tuvo que recurrir a extrapartidarios. Va a haber reafiliaciones, se van a incorporar independientes, ¿cuál es la idea? Bueno, una misión justamente que deberá llevar a cabo la departamental en Rosario, acompañado por el Consejo Provincial, tiene que ver con eso. No necesariamente los integrantes de la conducción partidaria tienen que ser los que se proyecten para ser candidatos a ocupar cargos, pero sí es responsabilidad de la conducción del partido encontrar peronistas, independientes o extrapartidarios confiables, capaces de llevar adelante o poner en marcha estos proyectos que sí debe generar el justicialismo. Que los barrios hayan votado al socialismo no quiere decir que estén demasiado conformes con lo que se hace. Tal vez no hubo o no fue capaz el justicialismo de mostrar una alternativa confiable o interesante. Porque yo por ahí camino por los barrios de Rosario y me doy cuenta que hay muchísimos temas pendientes y que el rosarino, supongo, no está dispuesto a aceptar en su barrio, frente de su casa, las situaciones que se producen con el transporte, con la limpieza, con las cunetas, con el pavimento, con la seguridad. Me parece que todos pretendemos un estándar de vida superior. Y bueno, el justicialismo debe generar propuestas y mostrar dirigentes capaces de interesar a los vecinos de los barrios. Como peronista santafesino, si fueras legislador nacional, ¿qué harías respecto al tema retenciones? Bueno, yo creo que fue un acierto, aunque extemporáneo tal vez, pero enviar ese mensaje al Congreso para que se comience a discutir, pero además para que todos los argentinos sepamos de qué se trata. En las últimas reuniones entre las entidades del campo y el jefe de gabinete, cuando las declaraciones del jefe de gabinete apuntaban a un lado, las entidades hablaban de otra cosa. Entonces, la sociedad argentina en definitiva no sabía qué ocurría allí adentro. Hoy tenemos la posibilidad de que todos estemos sabiendo cuáles son las opiniones de uno y de otro respecto de este tema. Del mismo modo que lo he dicho como legislador provincial, aún sin la posibilidad de destrabar este tema, pero fijando posición, lo que yo pondría al tope de las prioridades es la defensa de los intereses de los santafesinos. Y yo estoy absolutamente convencido, independientemente desde la óptica del partido político que se mire este tema, o desde la actividad que se mire este tema, o desde la región de la provincia de Santa Fe que se mire este tema, es que hay que trabajar para que el productor agropecuario no pierda, no sea desalentado a la hora de pensar en su rentabilidad. Entonces, hay que discutir este tema. Hemos hablado de que las retenciones son un mecanismo idóneo y necesario porque son temporales y en este momento hay una renta, digamos, extraordinaria, si cabe el término, que hay que redistribuir entre sectores más desprotegidos, hay que redistribuir llevando adelante obras de infraestructura necesarias o hay que redistribuir incentivando otro tipo de cultivos si es que la soja es tan mala. Pero habrá que escuchar a los que saben del tema, que ese es otra gran costumbre que tenemos los argentinos de opinar de todos, y lo que hay que hacer es escuchar a los que saben y una vez que tengamos en claro cuáles son las distintas posiciones, tratar de llevar adelante, en este caso, votar un mensaje que esté por encima de los intereses de todos los argentinos. Me parece que el campo ha sido solidario, me parece que el campo hizo un aporte importante, es verdad que tuvo en estos últimos años ingresos muy importantes, pero esta discusión hay que darla intentando no volver atrás estos 100 días de angustia que pasamos los argentinos. ¿Asumís el cargo de presidente del PJ? Seguramente luego del 13 de julio, donde se van a dirimir algunas internas en algunos distritos e inmediatamente convocando a todos, del primero al último, nos vamos a poner a trabajar para el año próximo
y luego cuando se elija gobernador el justicialismo sea una opción en la provincia de Santa Fe. ¿Primera decisión que tenés pensado tomar? La primera decisión que vamos a tomar es, el partido para nosotros está virtualmente paralizado. Convocar a todos para que desde los distintos sectores, desde las distintas secretarías, se generen actividades que tengan que ver con adoctrinar a nuestros jóvenes, con formar dirigentes, con poner a nuestras mujeres a tomar decisiones y con, en definitiva, las diferencias que no vamos a disimular, tratar de generar un proyecto que le sirva a la provincia de Santa Fe en su conjunto. Ricardo Espinosi, muchas gracias por haber estado en el programa. No, gracias por la invitación. Hacemos el último corte y las conclusiones. Información. Primero, Julio Cobos. Héroe accidental de toda esta historia, de estar en el placar, como le pasó a Scioli, pasó a ser un personaje fundamental. Citó a todos los gobernadores a una reunión que se produjo hoy, fueron solamente 3. Por orden de la Casa Rosada, los gobernadores kirchneristas vaciaron ese encuentro y dicen, en Balcarce 50, comillas, este se cortó solo, le va a pasar lo mismo que a Scioli, lo vamos a meter en el placar. Si siguen gobernando así desde el kirchnerismo, francamente no sé cuál va a ser el futuro. Protagonistas de esta crisis que pueden modificar algún cuadro de situación dentro del peronismo: Felipe Solá, Jorge Obeid y Graciela Camaño. Tanto Felipe Solá como Graciela Camaño pertenecen a Provincia de Buenos Aires, Obeid saben a Santa Fe, estarían trabajando en un proyecto intermedio. Los números no están tan bien dentro del oficialismo, hay dificultades, me parece que se van a tomar su tiempo para poder consensuar un proyecto que deje conforme a las partes y no volver dentro de un mes, dentro de 20 días, a los cortes de rutas, al desabastecimiento que tanto daño le causó a la Argentina. Un dislate, las carpas frente al Congreso, la carpa verde que quería poner el campo, las que instalaron desde el kirchnerismo, la mujer de Delía, un poco de calma, un poco de paz, un poco de tranquilidad, que es lo que le hace falta primero a la clase política y es lo que reclama la sociedad argentina, que ha pasado días de verdadera angustia. Y una última cuestión, siempre desde este programa nos hemos manifestado en contra de los escraches. Nos parece una barbaridad esta intención de algunos sectores de llevar una protesta social, entendible, perfectamente, frente al domicilio del intendente Lifchitz. No es una forma democrática y me parece que deberán repensarlo a esto. Una cuestión francamente que creo no admite discusión. Se nos ha ido el programa, creo que ha sido interesante, con el profesor Zuckerman que nos explicó, nos bajó a tierra sobre el tema retenciones y por primera vez en Rosario el futuro presidente del Partido Justicialista Santafesino, Ricardo Espinosi, a quien le toca una tarea muy difícil para poner de pie a un gigante dormido. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Buenas noches.